Marcado obviamente por la pandemia del coronavirus y actualizó las proyecciones para este 2021 por parte del gobierno. ¿Cuál es la agenda del Poder Ejecutivo, del gobierno nacional en torno a la situación económica, las medidas que se van a seguir tomando? Y en estos días, a su vez, los socios de la coalición multicolor presentaron distintas propuestas al gobierno porque, bueno, se pretende que se tomen medidas que permitan reactivar la actividad económica este mismo año, tomando en cuenta y apostando a que la vacunación, la inmunización de la población va a generar un mayor dinamismo económico y que se vuelva a una cierta normalidad o a una mayor movilidad. En ese sentido se le han acercado al gobierno en los últimos días algunas propuestas. Vamos a conocer más sobre la realidad económica de nuestro país, los planes del gobierno, el análisis que se hace de la situación y las perspectivas para este próximo año con la economista Marcela Bención, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, Bención. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Bienvenido. Un placer, gracias por acompañarnos. La ministra Arbeleche, desde el lunes que brindó esta conferencia, ha reiterado que el gobierno no va a cambiar su rumbo económico, que se está obviamente atacando la pandemia, se están brindando herramientas para dinamizar la economía, para apoyar a los sectores más vulnerables, más afectados, pero que el rumbo económico no cambia del gobierno. Y dentro de la misma coalición, lo que decía, hay propuestas que piden más gasto, desde la oposición también, se habla de que hay paño como para hacerlo, hay margen para hacerlo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, yo creo que, a ver, la opinión del Ministerio de Economía, que un poco fue lo que la ministra transmitió en su conferencia del lunes y a lo largo de toda la semana, en el sentido de que el rumbo está firme, es que muchas de las medidas que hoy se están planteando ya fueron tomadas a lo largo del 2020 para reactivar, para apoyar, sobre todo a nivel del sector productivo, a las pequeñas y medianas empresas, también a los sectores vulnerables. Recién estuvo el ministro Bartol hablando al respecto, y a los desempleados, a los trabajadores que estaban al borde del despido y que de alguna manera o incluso habían perdido su trabajo y que había que apoyar. Y al apoyar al trabajador desempleado muchas veces también se apoyó a la empresa, ¿sí? Porque al extender el seguro de paro, al habilitar un seguro parcial, no solamente se apoyó a ese trabajador que no perdiera el trabajo y que pudiera seguir vinculado a la empresa, sino que también se apoyó al empresario para que pudiera seguir en funcionamiento con un trabajador que le costaba o que tenía que pagarle un poco menos en línea con las menores ventas que estaba teniendo, y que en muchos casos evitó tener que hacer despidos, que también son costosos, y obviamente para el empresario, y ni que hablar para el trabajador. Entonces, hay una cantidad de medidas que ahora se están planteando que ya fueron tomadas a lo largo del 2020. Menciono extensión del seguro de desempleo, la creación del seguro de desempleo parcial, subsidios para que se contraten trabajadores. Se dieron subsidios de 5.000 pesos el año pasado durante el periodo de 3 meses. Acá se pide que se duplique la partida, 10.000, ¿no? Se pide ahora. Se dieron 5.000 pesos el año pasado por 3 meses a empresas que contrataran un nuevo trabajador, ¿sí? O retomaran a uno el seguro de desempleo. Y en el caso del sector turístico, esa partida fue de 8.000 pesos durante esta temporada que sigue rigiendo. O sea que ahí fue de 8.000 pesos para el sector que se entendió más afectado. Se está pidiendo 10.000 ahora, bien, pero son medidas que las evaluaremos, son todas bienvenidas, pero no perdamos de vista que muchas de esas medidas ya se han venido tomando todo a lo largo del 2020. Aplazamiento de tributos, exoneración de tributos en muchos casos, subsidios a sectores más desprotegidos, monotributistas MIDES, artistas, sectores realmente muy comprometidos. No hay que perder de vista eso, porque eso se ha hecho todo a lo largo del 2020 y, como decía el ministro Bartol, se iba actuando conforme se entendía que era necesario y se veía que la pandemia persistía. Ahora, quizás la discusión no está planteada tanto desde el punto de vista de los instrumentos a los que ha apelado el Ministerio de Economía y el gobierno en general, sino a los montos, ¿no? y a la cantidad. En el caso de las transferencias monetarias, lo hablábamos con Bartol, de que hay reclamos de que los montos sean mayores, no de que estén mal aplicados los instrumentos, sino de que los montos sean mayores. Y lo que sí parece ser cierto es que en ese sentido, por las mismas voces que están surgiendo de la coalición, está subiendo la presión sobre que se tomen más medidas.
el senador Manini Ríos habló de que se estaba haciendo como quizás demasiado ortodoxo con la fijación en cuanto a los números fiscales y los equilibrios macroeconómicos, pero crece la presión de que está faltando un apoyo tanto al tejido productivo como al tejido social. Bien, aclaremos el tema ortodoxia. Este gobierno, el año pasado, gastó 800 millones de dólares más y se endeudó por 3.200 millones de dólares, que fue el endeudamiento neto, básicamente, que es el déficit fiscal, por así decirlo, y que se incrementó respecto a lo que había sido en el 2019 en estos 800 millones de dólares. O sea que el gobierno el año pasado incrementó el déficit fiscal respecto a lo que había sido en el 2019 y se endeudó por 3.200 millones de dólares, que fue el déficit ¿No es previsible fiscal. eso en un año de pandemia donde hay que hacer inversión para poder ayudar a la gente? Exactamente. ¿No es lo que se espera? Exactamente. Era previsible, justamente fue lo que se propuso en la exposición de motivos de la ley de presupuesto. Básicamente se cumplieron esas previsiones, pero no hay que perder de vista que, aunque haya sido previsible, hubo un aumento de gasto. Con lo cual, la ortodoxia de la que se habla... Decir, no somos tan ortodoxos. Exactamente, o sea, hubo una heterodoxia, si se quiere poner en esos términos, razonable, lógica y atendible en lo que nosotros hemos llamado la caja del COVID, ¿no? Esta semana quizás ha surgido ese concepto de las dos cajas del Ministerio de Economía o del gobierno todo, porque al final esto es del gobierno todo, la caja COVID en la cual se han volcado recursos por esos 700 millones de dólares, estos egresos del COVID, y la otra caja, eso era imprescindible para atender la pandemia y la crisis sanitaria, económica, social, y esa otra caja, que de alguna manera uno puede decir que es la prescindible, que es la de la ineficiencia, que es la del despilfarro, donde se ahorraron esos 660 millones de dólares de los que se habló. El ministro Bartlett nos decía recién, nos gustaría dar más, pero no sabemos cuándo va a terminar, entonces tenemos que ir de a poco. Sin lugar a dudas. ¿En qué horizonte están pensando ustedes que termina? Este nivel de ayuda, ¿está pensado para que termine cuándo? ¿Hasta cuándo se puede sostener esto? Sí, el ministro Bartol fue claro en ese sentido y básicamente estableció la fecha de octubre. Básicamente es un poco lo que el ministro Bartol ha estado hablando con la ministra Arbeleche, en el caso de los sectores más vulnerables, extender las ayudas básicamente hasta octubre. Nosotros estamos pensando... a ver, en el escenario macroeconómico que uno tiene que hacer supuestos para hacer las proyecciones y ponerle número a las proyecciones, porque nosotros tenemos que ponerle número a las proyecciones, estamos pensando claramente en un primer semestre en el cual la pandemia continúa, aunque estamos viendo afortunadamente que de manera bastante más mesurada de lo que ocurrió a fines del año pasado, pero de alguna manera nuestro escenario dentro de las proyecciones económicas que presentó la ministra Arbeleche el lunes es que tenemos un primer semestre de pandemia y un segundo semestre con una mejora gradual pero persistente, no obstante lo cual las ayudas a esos sectores vulnerables, la expectativa, como bien lo adelantó el ministro Bartol, es que puedan continuar hasta al menos hasta octubre y eventualmente, si es necesario, extenderlas. En vista de esa proyección, ¿no? que va marcando que va a haber una reactivación de la economía, ¿no se pueden ya ir aumentando las ayudas? ¿Aumentando qué, perdón? Las ayudas. Bueno, el dinero que se vuelca en asistencia a empresas. A ver, la ministra Arbeleche anunció el lunes que para el año 2021 hay un fondo COVID-2 que se sumaría a estos 700 millones de dólares que se gastaron en el 2020 y que sería de unos 540 millones de dólares, ¿sí? Eso incluye fundamentalmente el apoyo a los hogares más vulnerables, incluye también los planes de vacunación, incluye también las medidas de apoyo al sector turístico que se dieron en este año, que entrarían dentro del 2021, incluye también apoyos a los sectores, trabajadores, básicamente los seguros de desempleo, ¿sí? ¿Las vacunas dijo que estaban contenidas ahí? También hay un monto aproximado que se está cuantificando dentro de estos 540 millones de dólares, ¿sí? Eso va a implicar un endeudamiento de la economía
Básicamente eso va a redundar en un déficit fiscal y en un endeudamiento de la economía en el entorno de los 2.200 millones de dólares, 2.250 más o menos es el monto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros en el gobierno todo tenemos que recalibrar, ¿no? ¿Cuánto más es posible endeudarse? Ustedes decían, hay reclamos de mayor endeudamiento. Nosotros creemos que una cifra de 2.200 millones de dólares de endeudamiento es elevada, sigue siendo elevada y acá me interesa muchísimo recalcar este punto. No es porque estemos, como dice la ministra Arbeleche, enamorados con un número fiscal ni un número de endeudamiento. ¿Por qué creemos que hay que ser muy prudente, responsable y cauto con ese endeudamiento? Porque el endeudamiento ese después hay que pagarlo. Se habló en estos días del plan Marshall o estaba el plan Marshall no se pagó mayoritariamente, fueron ayudas del gobierno americano a países posguerra, pero que en definitiva prácticamente no se devolvieron. Acá estamos hablando de endeudamiento que después hay que pagar. ¿Y por qué nos interesa ser cauto con esto? Porque los que lo terminan pagando finalmente son las personas y las empresas. Y esto es una gran diferencia respecto a los gobiernos anteriores. Anteriormente se gastaba y se subía impuestos para cubrir ese gasto. Nosotros lo que resolvimos y lo que ha definido este gobierno es gastar más en esa caja COVID, pero haciendo ahorros en la caja no COVID prescindible para poder atender esas erogaciones. Y eso es lo que hay que recalibrar a la hora de cuantificar y ponerle monto a cuánto se gasta, cuánto no se gasta. Cuando hablamos de números a veces podemos entreverarnos porque 700 millones de dólares es un número importante, pero en realidad si en términos comparativos en relación al peso del PBI con el esfuerzo que han hecho otros países, en realidad nos pone muy abajo de tabla, incluso con los países de rentas bajas. Pero además, incluso pensando en el endeudamiento, uno de los pilares de la regla fiscal, que era el endeudamiento neto, uno de los datos que se presentaron el otro día por parte de la ministra, hablaba de un endeudamiento que no debía superar los 3.500 millones de dólares, se estuvo en 3.120, o sea, incluso ahí había casi que 400 millones de dólares que se endeudó el país, menos de lo que había estimado como razonable hacerlo. Y por lo tanto, por ejemplo, ahí había un espacio como para poder hacerlo sin afectar los planes del gobierno. Sí, a ver, cuando uno mira las cuentas fiscales tiene que mirar el endeudamiento y el resultado fiscal. El resultado fiscal se cumplió prácticamente al filo, fue 6,4% versus un 6,5% estimado. En el caso del endeudamiento hubo una holgura porque por pandemia se entendía que se podía llegar a necesitar esa holgura. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos cuantificado unos 768 millones de dólares el fondo COVID, terminó siendo 711 porque algunos de esos gastos previstos para el año 2020 se darían se darán, finalmente se postergaron para el 2021. Pongo el ejemplo de los apoyos a la salud, a apoyar a que los trabajadores desempleados puedan seguir con la cobertura mutual, y eso fue parte de lo que se acordó y finalmente se traspasó para este año 2021 y está contenido en esos 540 millones de dólares de fondo COVID 2021. Entonces hay que mirar todo, no hay que mirar solamente un número. La ministra destacó el resultado fiscal de todas formas del gobierno. Sí, sin duda, lo destacó como que se cumplieron las previsiones. Por eso fue criticada también por la oposición, por ejemplo, que ahora en este momento van a gloriarse del resultado fiscal en un momento de pandemia, tampoco es adecuado. Esa fue una de las críticas que también se les hizo. A ver, la ministra no se vanaglorió del resultado fiscal. El que lea eso corre por lectura al que lo lea. La ministra hizo una rendición de cuentas de lo que se había estimado y de lo que finalmente se terminó. A nosotros nos parece que cumplir con las proyecciones que uno establece en la previa es un factor virtuoso, es un factor de credibilidad, es un factor de decir el equipo que hace los números puede planificar con anticipación y puede prever lo que va a ocurrir. Si alguien lo lee como que se vanaglorió, corre por cuenta de esa persona. Ahora, sí me gustaría volver sobre el tema de que se gastó menos que otros países. Este es un punto bien importante que ha estado muy sobre la mesa y ahí me gustaría hacer varias puntualizaciones. A ver, no es posible mirar para el costado y ver lo que hicieron otros y hacer esa lectura simplista. Cada país tiene sus características. Uruguay manejó mejor la pandemia.
no tuvo que comprar tantos respiradores, ni pagar tantas camas CTI, ni hacer tantos tests o gastos en medicamentos. Uruguay tiene una cobertura social, estoy pensando en el seguro de desempleo que viene de hace décadas, ¿sí?, que le permite y le permitió tener en funcionamiento una serie de protección al trabajador desempleado, al que se enferma, que muchos países no tienen y que por lo tanto tuvieron que implementar. Aún así, este gobierno decidió reforzar esas medidas de protección social en lo que refiere al seguro de desempleo, en lo que refiere al seguro de enfermedad y obviamente hubo un gasto extra. Pero esa es una puntualización bien importante. Otra puntualización importante, Uruguay tiene un endeudamiento mayor que muchos de esos países con los que nos estamos comparando, es el punto de partida y la situación fiscal era otra. Uruguay tiene un activo que preservar, que es el grado inversor, que otros países no tienen que preservar. Y nuevamente, el grado inversor... Perdón, porque este punto es muy importante. El grado inversor no es nuevamente un activo a preservar para colgar el título de que Uruguay tiene grado inversor. El grado inversor hay que preservarlo porque se pagan menos tasas de interés, como tú estabas mencionando recién, y al pagar menos tasas de interés se puede destinar los recursos de esos intereses a políticas sociales, a políticas de promoción en el sector productivo, etcétera, etcétera. Si se perdiera el grado inversor y los inversores nos pidieran más tasa de interés para prestarnos dinero, tendríamos que desviar fondos que hoy están en esas áreas importantes a eso otro. Entonces, acá es muy importante entender por qué el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, es cauteloso con los números de hasta cuánto nos podemos extender. Perdóname porque se termina el tiempo y me preocupa. Como contracara, es verdad todo eso de que Uruguay tiene unas ventajas respecto a otros países, pero también... hablan también de algunas ventajas que dejó el anterior periodo de gobierno, porque a veces se lo pinta muy mal, pero también el país quedó funcionando de una manera que permitió todas estas cosas que usted está diciendo. Sin lugar a dudas, en lo que respecta a lo que es la liquidez, el manejo de la deuda, hubo un manejo y un avance tremendo y muy valioso de la Oficina de Deuda en los últimos años, entre los cuales destaco la ministra Beleche trabajó y fue parte activa de esa formación. Más allá de eso, o sea ¿no? que me parece que eso sin lugar a dudas. Respecto a los instrumentos... El sistema de salud... los instrumentos que ya aplicaba el MIDES antes. Respecto a los instrumentos que aplicaba el MIDES también, pero hay cosas que vienen de más lejos también, por supuesto. Y cosas que vienen de más lejos. Claro. Sin duda que hay un montón de cosas positivas que el país tiene y que a lo largo los gobiernos han construido. Eso no quita que los instrumentos del MIDES, que sin duda que se han utilizado y se han reforzado, evitaran que ya en el 2019 tuviéramos un incremento de la pobreza. Ya en el 2019 la pobreza había aumentado de 8,1 a 8,8. O sea que de alguna manera a lo que me refiero con estas cosas es que obviamente hubo una situación que se heredó con algunas cosas positivas y con algunas cosas más dramáticas, más complejas que atender, que se agravaron con la pandemia. Usted decía recién lo del Plan Marshall, que fue una sugerencia, un comentario de un exministro de Economía, de Ignacio Posadas, pero ¿se está planificando algún plan específico de ayudas? La ministra dijo que por ahora no, pero desde distintos sectores e incluso integrantes de la coalición se habla de propuestas para dinamizar la economía, ayudas, sobre todo me preocupa el tema del empleo. Y además se ha hablado mucho del tema de las obras de infraestructura, del apoyo de privados. ¿Se está trabajando en alguna línea de esas? Todos los días, Ignacio, se está trabajando en lo que refiere los planes de infraestructura, en lo que refiere al apoyo a los trabajadores desempleados, en lo que refiere a la dinamización del sector productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Todos los días se viene trabajando en eso y todos los días tenemos nuevas cosas sobre la mesa sobre las cuales tomar decisión y las obras de infraestructura que existen, que el gobierno ya tiene previsto y hace inversiones por un monto equivalente de 1.200 millones de dólares anuales. Eso está siempre sobre la mesa para ver si se puede adicionar algo más, para ver si se puede adelantar algo más, cuáles son las fuentes de financiamiento, y eso lo veníamos trabajando ya desde fines
fines del año pasado y por supuesto que si hay medidas, si hay propuestas innovadoras a las que incorporar a ese análisis que ya se venían haciendo, bienvenidas. ¿Usted le va a presentar algo al presidente en el próximo Consejo de Ministros? ¿Algún plan específico adicional desde el Ministerio de Economía? Nosotros, digo, a ver, lo que le presenta la ministra Arbeleche en el Consejo de Ministros es tema de la ministra Arbeleche. Nosotros, insisto, esto es dinámico y estamos en permanente consulta. La ministra Arbeleche está en permanente consulta con el presidente respecto a medidas nuevas que se puedan tomar. Y ya antes de toda esta efervescencia de los últimos días en torno a estos temas, había en carpeta y hay en carpeta planes para implementar. E insisto, están cuantificados hoy en unos 540 millones de dólares que ya fueron anunciados. No me voy a adelantar nada de esos planes. Está hablando de los planes, pero no hay nada en concreto para adelantar. Lo que nosotros podemos adelantar hoy es lo que la ministra Arbeleche adelantó el lunes, que son esos 540 millones de dólares que incluyen apoyo a los sectores vulnerables, dinamización al sector productivo, incluye también gastos sanitarios. Y para la población informal, concretamente, para las personas que tienen trabajos que no perciben ayuda de ningún tipo, que no perciben beneficios ninguno, ¿estar incluidos en ese plan? ¿Se los va a atender más que lo que fue este año? Sin lugar a dudas están, los montos de atención. El ministro Bartol fue claro en la necesidad de equilibrar, o sea, que las necesidades son infinitas, sin lugar a duda que lo son. Tuvieron ayudas muy pequeñas todo este año, la gente que no recibe ni pensiones ni ayudas de ningún tipo. Entonces, este año se destinó un 50% más, el año pasado, perdón, ¿no? En 2020 se destinó un 50% más de recursos a esas personas vulnerables de lo que se destinaba en el 2019. Fue un 50% más. Comer hay que comer siempre, en pandemia o en no pandemia. O sea que de alguna manera también creo que es importante que tengamos la referencia de que ya había planes de apoyo a esos sectores vulnerables, que eran por montos menores a los que fueron ahora y que ahora se incrementaron en un 50%, que fue lo que se entendió que se podía destinar a esos programas, y esto sigue en evaluación permanente y ya hay una cuantificación para este 2021 que se sigue conversando y, como bien dijo el ministro Bartol, las conversaciones con la ministra Arbeleche son permanentes y si se entiende que hay necesidad para incrementar, los recursos del Ministerio de Economía estarán. A propósito de eso, Arbeleche ha dicho en reiteradas ocasiones esto mismo, que lo que se necesite para la pandemia va a estar. Ahí no hay regla fiscal, no hay necesidades fiscales que valgan, porque lo que se necesite va a estar. Bartol decía recién que siempre hay más necesidades. Entonces, ¿en base a qué el Ministerio de Economía determina si a nivel social se necesita efectivamente o no se necesita más? Porque a Bartol ya lo escuchamos diciendo de que sí, de que se necesita más. Y en base a las conversaciones, claramente con los demás ministros. Pero ¿cuáles son las variables a las que están atentos para determinar si se necesita más? Por esto mismo que decíamos, el ministro reconoce que se necesita más. Y bueno, insisto, se hace en cada uno de las evaluaciones con los ministros de turno, en este caso Bartol, también con el ministro Mieres, con quienes tenemos con su equipo de Ministerio de Trabajo permanente comunicación. Se hace la evaluación en cada caso de las necesidades, los recursos que se pueden disponer y se hace el análisis puntual caso a caso con los diferentes ministerios. Y a ver, perdón, y la regla fiscal, una cosa no quita la otra. La regla fiscal, como se ha puesto en la exposición de motivos de la ley de presupuesto, y soy breve, que sé que el tiempo es acotado, refiere a una conducta y una transparencia fiscal sin contar lo que son los efectos cíclicos de la economía y sin contar lo que son los recursos extraordinarios. Volcar más recursos a la pandemia no es inconsistente con cumplir la regla fiscal, y si quieren en otro programa ahondamos en ese concepto. Hace la mención, directora de Economía del Ministerio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a...